Me llamo Pablo Villarreal, tengo 35 años y hace 4 vivía junto a mi novia Andrea en la casa de mis padres, aquella vieja casona colonial de 2 pisos con techo de tejas rojas y un jardín descuidado que yo, desde que me mudé, me empeñé en volver próspero. Para mí, ese lugar no era solo una vivienda, era el símbolo de un sueño compartido, un hogar donde imaginábamos casarnos, criar hijos y envejecer juntos. Andrea y yo nos conocimos en la universidad, ambos estudiamos arquitectura, y fue precisamente esa pasión por el diseño lo que nos unió. Durante los primeros años todo fue magia, recorríamos mercadillos de antigüedades, pintábamos paredes, montábamos muebles de segunda mano, soñábamos con nuestro propio despacho y con reformas espectaculares. Cada rincón de la casa llevaba una de nuestras huellas, el escritorio que ella restauró para su estudio de dibujo, la cocina que tasajamos con ladrillos a la vista. El balcón delantero que pinté de un azul intenso para que encajara con las contraventanas. Era nuestro refugio, nuestro lugar seguro. En aquel entonces nunca imaginé que, detrás de cada proyecto conjunto y de cada abrazo, ella pudiera ocultar secretos tan dolorosos. Porque a veces, cuando uno se enamora, ciega cualquier sospecha y confunde el deseo de creer con la realidad. Pablo, ¿te acuerdas de ese mueble que encontramos en el mercado de antigüedades?, preguntó ella una tarde, mientras me mostraba en su cuaderno de bocetos el plano final del salón. Claro, respondí con una sonrisa. El que dijiste que podía quedar precioso junto a la chimenea. Exacto, se acercó y acarició mi mejilla. Caerá perfecto el sábado, cuando vengan tus amigos a la inauguración. Esa inauguración fue la excusa perfecta para invitar a mis compañeros de la oficina, mis amigos de la universidad, para que vieran en que habíamos convertido un caserón viejo que, durante años, estuvo arrumbado, a medio construir y dominado por el polvo. Andrea se esmeró en cada detalle, cortinas nuevas, cojines bordados, velas perfumadas y una comida ligera que preparó con esmero. Entendí entonces cuán importante para ella era esa imagen de pareja ideal que proyectábamos. Sin embargo, con los meses empezaron los pequeños desencuentros, ella regresaba a casa más tarde de lo habitual y me decía que tenía revisiones en la universidad, yo la llamaba y su tono de voz sonaba siempre apresurado, distante. Yo, siempre convencido de que trabajaba en un proyecto secreto para su tesis, no le di mayor importancia. Creía en su palabra. Creía, sobre todo, en nosotros. Hace aproximadamente 2 meses, mientras trabajaba una noche en mi despacho, noté que la luz del pasillo que lleva al cuarto de invitados estaba encendida. En esa habitación dormían ocasionalmente nuestros padres cuando venían de visita, o cuando recibíamos invitados de fuera de la ciudad. Nunca nadie dormía allí sin anunciarse. Subí las escaleras despacio, con la sensación de que algo andaba mal. Al asomarme por la rendija de la puerta, vi una luz tenue, y el murmullo de voces que no reconocí de inmediato. Me acerqué lo suficiente para distinguir a un hombre de espalda, alto, un abrigo oscuro, hombros anchos, parecía absorto en algo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Alguien se movió en la penumbra. Entonces, escuché esa risa que reconocí al instante, era la risa de Andrea. Quedé paralizado. El hombre le puso una mano en el hombro. Ella, con la espalda erguida, clavó su mirada en el hombro de él, y le susurró algo que no alcancé a oír, pero que me heló la sangre. Me acerqué, empujé la puerta sin pensar y vi la escena. Andrea, mi Andrea, estaba sentada en el borde de la cama, con una bata ligera. Él, un tal Diego, la besó en los labios sin titubear, como si yo jamás hubiera existido. ¿Qué haces tú aquí?, farfullé, con la garganta seca, y sintiendo que el piso temblaba bajo mis pies. El tipo se separó rápido, con la mirada limpia, casi arrogante, como si yo interfiriera en un asunto de poca importancia. Andrea, en el acto, esquivó la mirada y trató de cubrirse con el simple gesto de jalonear la bata. Sus ojos se abrieron como platos cuando me vio. Pablo. Esto no es lo que parece. No es lo que parece, escupí la pregunta con rabia contenida. ¿Por qué mientes? ¿Por qué traicionas todo lo que construimos? Diego, con una sonrisa nerviosa, se levantó. Intentó suavizar la situación. Mira, hermano, no sabía que vivías aquí. Yo solo la invité a un café, la encontré triste días atrás en la calle. Le di un tren de desprecio. Ni siquiera le di la oportunidad de continuar mintiendo. Andrea retrocedió, con los ojos vidriosos, y, por un segundo, contempló la idea de rogarme. Pero no lo hizo. Yo no recordaba la última vez que la vi tan desconcertada. En su voz percibí la mezcla de culpa y rabia.
Un café, repetí, y mis propias lágrimas amenazaron con salir. ¿Me tomas por tonto? Se encogió de hombros. Tú nunca estabas, Pablo. Siempre absorto en tu trabajo, en tus planes, ¿no viste todo? Quise gritarle que sí, que lo vi todo, que ella me ocultó sus mensajes, sus escapadas, sus mentiras. Pero no había consuelo en la histeria, había un silencio frío en la habitación, la cuarta pared que nos separó en aquel instante. Me di vuelta y salí sin decir nada más. Bajé las escaleras como un autómata, con el corazón hecho pedazos. El aire olía a la ceniza del incienso que Andrea había encendido esa tarde para ambientar la inauguración. Sentía que todo mi proyecto, todas las ilusiones, se desmoronaban en un segundo. Llamé a mi amigo Tomás, apenas balbuceé que necesitaba verlo urgentemente. Me dijo que vendría de inmediato. Caminé bajo la lluvia, empapado, mientras trataba de juntar mi mente para pensar qué hacer. Lo único que me retumbaba era la idea de salir afuera, gritar, sacar todo el dolor. Cuando Tomás llegó, me encontró descalzo en el porche, con los pantalones mojados y la camisa pegada a la piel. Me abrazó sin decir nada, y luego me condujo al auto. Condujimos un rato en silencio mientras la lluvia golpeaba el parabrisas. ¿Y ahora qué harás?, me preguntó, mirando de reojo. No lo sé, contesté, con la voz ronca. Siento que todo lo que construimos se rompió. Tomás entendió que no era momento de consejos. Me recibió en su departamento, me dio una muda seca, y me dejó solo en su sala, absorto en la nada. Me ahogué en whisky esa noche, tratando de enterrar el duelo, pero cada trago me hacía recordar su risa junto a él, su tacto, el beso que le dio en mi propia casa. Al día siguiente, a primera hora, volví a la casa. Encontré a Andrea en pijama, sentada en la cocina con un café humeante, fingiendo normalidad mientras me miraba con una mezcla extraña de esperanza y furia. ¿Por qué llegas tan temprano?, preguntó, tratando de que su voz sonara despreocupada. Vine a ver qué quería mi exnovio en mi casa, respondí, frío. Todo está claro. Sus facciones se transformaron en un gesto de sorpresa. Tú no puedes subirte así a conclusiones. Yo ya te lo había explicado, esto no significa nada. No significa nada, repetí, incrédulo. ¿Cómo puedes detenerte a tomar un café mientras yo estoy destrozado? Se levantó, cruzó los brazos y me miró con desprecio. Eres tan dramático. Siempre llevas todo al extremo. En ese instante, comprendí dos cosas: la primera, que ya no había nada que rescatar entre nosotros; la segunda, que su indiferencia después de ser descubierta significaba que llevaba tiempo sintiendo algo, o a alguien, más que a mí. No había remordimiento, no había arrepentimiento. Nada. Decidí que no iba a resignarme a este final. Sentí la rabia surgir y con ella, mi determinación, iba a rescatarme. Iba a reconstruir mi vida, aunque significara levantarme solo de las cenizas. Durante la siguiente semana me dediqué a planear con paciencia. Sabía que Andrea no podía quedarse en esa casa sin mí, el inmueble estaba a mi nombre, la escritura pública registraba mi nombre y el de mis padres como propietarios. Sabía también que ella, en términos legales, solo era copropietaria si su familia contribuía con la hipoteca, pero en realidad jamás había puesto un centavo. La casa estaba hipotecada en un crédito viejo que mi padre había dejado saldado mucho antes de morir, y mi madre jamás quiso implicarse. Así que todo dependía de mí. Primero, le pregunté a un notario cercano sobre mis opciones, me dijeron que, si quería, podía ejercer el poder que tenía como único deudor hipotecario y poner la casa a la venta sin su consentimiento. Le cité el precio aproximado, me informé de la comisión que cobraría la inmobiliaria y los tiempos que demoraría la compraventa. Podrías incluso establecer que el comprador se encargue de ciertos arreglos o multas que ella no ha pagado, agregó el notario, con una leve sonrisa. Regresé a casa decidido, evitando al máximo encontrármela en los pasillos. La miré un día, con esa indiferencia forzada que surge cuando uno ha decidido dejar de amar. Estoy poniendo la casa a la venta, le dije, mientras ella fregaba platos en la cocina. ¿Qué?, preguntó, con la cara pálida. ¿Cómo? ¿Por qué no me avisaste? Porque siempre has elegido a otro por encima de mí, respondí. No puedo vivir en un lugar donde me traicionaste. Ella me fulminó con la mirada. Esto no puede ser legal. Tú no tienes derecho a... Ignoré sus protestas. Llamé a la agencia de bienes raíces más reconocida de la ciudad y les expliqué la situación. Necesitaba vender rápido, necesitaba que el comprador fuera de mi total confianza, alguien que nunca estuviera de acuerdo con ella.
Que conociera su reputación. Los agentes, tras escuchar el historial de propiedad, me dijeron que referenciasen cualquier detalle especial para dificultar que la descubriera. Unas semanas después, llegó la promesa del comprador ideal, un tal Rogelio Herrera, un ex socio de la empresa donde trabajaba Andrea. Rogelio y ella habían fundado un estudio de arquitectura juntos, pero, al descubrir la infidelidad de Andrea con un cliente rico, él se había separado abruptamente, llevándose su parte del negocio y dejando a Andrea en la bancarrota profesional. Rogelio la odiaba. No soportaba no solo el engaño, sino la humillación de haber sido puesto en evidencia como el tercero en discordia. A tal punto que, cuando supe que estaba dispuesto a comprar mi casa si yo le daba un precio especial, supe que había encontrado a mi cómplice involuntario en esta venganza. Fijamos un precio por debajo del mercado, con la condición de que Rogelio la comprara tal cual estaba, con muebles, con la chimenea, con los cuadros que pusimos juntos, con las cortinas que ella había elegido. Y con la hipoteca vigente que él asumiría. En la cláusula final, redacté algo sutil: el nuevo propietario asume la responsabilidad de todos los pagos a partir de la firma del contrato. El vendedor se deslinda de cualquier reclamo posterior. Eso significaba que, una vez firmara ante el notario, Andrea no tenía derecho a quedarse ni un solo día más. Un domingo por la mañana, recibí el mensaje que confirmaba que todo estaba listo. Nos reunimos mañana a las 10 de la mañana en mi oficina para firmar. Eran meses de tortura interna, donde cada día me despertaba pensando en la traición y en la sonrisa fría que ella me dedicó cuando la descubrió. Pero esa mañana me sentí ligero, como si el peso del mundo cayera de mi espalda. Me miré al espejo, respiré hondo y me puse el traje gris que usaba en las ocasiones importantes. Tenía la sensación de que, con esa firma, me desmarcara para siempre de la chica que había traicionado mi confianza. Al llegar a la oficina de Rogelio, lo vi esperándome con el ceño fruncido y una corbata roja que le daba un aire de dureza. Me saludó con un apretón firme de mano y un «¿Cómo están las cosas, Pablo?», que olía a complicidad vengativa. Entramos en la sala de juntas, un espacio amplio, iluminado por una ventana enorme con vista a la ciudad, una mesa de madera oscura y un notario en la cabecera. Sobre la mesa, los documentos extendidos, escritura de propiedad, contrato de compraventa, datos de la hipoteca. Rogelio me ofreció un café mientras yo firmaba sin pestañear. ¿Todo en orden?, preguntó el notario. Sí, confirmé, con voz seca. Solo quiero terminar con este capítulo de una vez por todas. Rogelio enarcó una ceja, y le dirigió al notario un guiño que decía: nosotros sabemos por qué hacemos esto. Después, el notario estampó el sello oficial. Con el gesto de la última firma, sentí un alivio inmediato, pero también un vértigo extraño. La casa donde pasé años de felicidad y de desilusión ya no era mía. Ya no era de ella. Era de Rogelio. Cuando salí de la oficina, respiré la brisa de la calle con fuerza. Me sentía libre. Llamé a mi tía Marta y le solté las noticias sin anestesia. Vendí la casa. Andrea tiene 24 horas para desocuparla. Después, quien permanezca ahí sin permiso de Rogelio estará cometiendo una ocupación ilegal. ¿Cómo pudiste, Pablo?, exclamó ella, incrédula. Pero si ella está desprotegida, sin recursos. Que se joda, respondí, sintiendo como mi corazón se endurecía. Ella eligió darme la espalda a mí. Yo solo estoy recuperando lo que me pertenece. Mientras colgaba, supo cómo había entendido que la venganza no era un acto de crueldad gratuita. Era un acto de justicia personal. Si ella me había arrancado la paz, yo arrancaría su ilusión de seguridad. Esa misma tarde pasé por la casa para recoger mis últimas cosas, mis libros, mis herramientas de dibujo, las fotografías de mi infancia colgadas en una pared. Cada objeto me devolvía una parte de mí que creía enterrada. Sin embargo, cuando entré, ya no sentí nostalgia. Vi la sala tal como la había pintado, la escalera de madera pulida, el ventanal que daba al jardín. Recordé la primera vez que le pedí a Andrea que me acompañara a ese balcón para ver el atardecer. Fue una promesa de un futuro lleno de luz. Ahora, en contraste, ese mismo balcón me recordaba que hay días en que la oscuridad gana. Tomé mis cosas y, cuando crucé por última vez el umbral, cerré la puerta con suavidad, casi con cariño. De alguna manera, agradecí a la casa por haber sido testigo de nuestra historia contraída y expandida. Adiós, hogar, susurré. Al volver a mi departamento temporal, sentí que una parte de mí se había ido para siempre, pero otra parte renacía con más fuerza. La decepción se convirtió en determinación.
Decidí usar el dinero que obtuve para mudarme a un piso pequeño, cerca del centro, un loft con ventanales grandes, donde el sol entraba sin pedir permiso y donde podía reorganizar mi vida sin arrastres. Pinté las paredes de blanco, monté un escritorio cerca de la ventana y colgué un par de cuadros minimalistas que transmitían calma. Meses después, supe que Andrea despertó temprano aquella mañana a los gritos de Rogelio, golpeando la puerta para exigir que saliera. Ella, con las legañas pegadas por el llanto, se vistió rápido y salió por la puerta trasera, mientras el jardinero leía la notificación de desalojo pegada en la ventana principal. Fue dura la escena, la vi arrastrando una maleta con ropa arrugada y cajas de sus libros de arquitectura, tratando de contener el llanto para que los vecinos no la vieran humillada. Supe también que intentó rogar a Rogelio, le suplicó quedarse un par de días más, que buscaría el dinero para pagar la hipoteca. Él, con su voz gélida, la ni siquiera miró. Simplemente le dijo: «Tus disculpas llegan tarde. Ya firmaste tu traición». Y ella se marchó, dejando la casa con el portón principal abierto, el jardín lleno de hojas secas y el aroma a café derramado en la cocina. Para entonces yo ya había cerrado mis redes sociales. No sabía si podía ver la humillación de Andrea sin que me hiriera, así que decidí enfocarme en mi futuro. Me inscribí en un curso de diseño urbano, retomé mis proyectos personales y empecé a salir con amigos que me hacían reír, con quienes organizaba cenas improvisadas y recorridos por exposiciones de arte. Redescubrí el placer de caminar sin prisa, de leer en un café, de absorber la luz del sol sin una sombra persistente de traición. Un día, mientras estaba en un parque cercano, recibí un mensaje de texto de Rogelio. «Pablo, solo paso a agradecerte. Ella ya no me causa problema alguno. Si algún día deseas tu casa de vuelta, solo házmelo saber. Aunque no creo que lo quieras». Sonreí con amargura. En ese momento comprendí que la venganza no era solo hacer sufrir al otro. La venganza, en mi caso, fue una advertencia silenciosa: no me vuelvas a subestimar. Pero ahora que el ciclo había cerrado, no quería volver atrás. Mi casa existía en mi memoria y en mi corazón, no en esos muros. Respondí con un mensaje breve: «Gracias. Lo que ella perdió no voy a recuperarlo. Estoy bien». Cerré el teléfono y me fumé un cigarro bajo el sol. Sentí el viento en mi rostro y una ligereza que no conocía desde hacía años. Miré al cielo, claro y azul, y comprendí que la vida no se detiene ante la traición, que cada herida puede transformarse en un impulso para seguir adelante. Con el tiempo, me mudé a un apartamento más pequeño, decorado con muebles que encontré en ventas de garaje y con plantas que se convirtieron en mi nueva pasión. A principios de este año comencé un pequeño estudio de diseño independiente, enfocado en remodelaciones de casas antiguas, un guiño a aquella casona que una vez llamé hogar. Al final entendí que la verdadera victoria no radica en humillar al otro, sino en reconstruirse a sí mismo. Hoy, cada mañana que me levanto, bebo un café en mi balcón, observo cómo la ciudad despierta y recuerdo al Pablo que, una vez, amó con todas sus fuerzas. Esa parte de mí sigue viva, pero ahora vive sin fantasmas ni cadenas. Y cuando alguien me pregunta si me arrepiento de haber vendido aquella casa, suelo sonreír y contestar: no. Fue la decisión más difícil, pero también la más liberadora. Porque, a veces, la mejor venganza es dejar que la persona a quien amas te entienda que ya no eres el mismo que una vez estuvo dispuesto a perdonarla sin condiciones. Y al hacerlo, liberarte tú también. Si te gustó el drama, el karma y el chisme, suscríbete para más historias igual de jugosas. Nos vemos en la próxima, porque en este canal, el cringe es real, y la venganza, deliciosa.